El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa un gran viernes para el hombre del siglo XXI? ¿Qué importancia tiene esta fiesta que, anterior a las revelaciones que recibió Margarita María de Alacoque, a la devoción particular de San Juan Eudes, a lo que hablaban los santos padres de la Iglesia sobre el misterio del corazón de Cristo, tiene sus raíces en este mismo texto evangélico que acabamos de escuchar, donde Jesús, cuando el soldado con la lanza atraviesa su corazón y sale del mismo la fuente de la vida, el agua y la sangre, que místicamente se entiende como la fundación de la Iglesia y la fuente de todo amor divino para la humanidad. ¿Qué significa hoy esta fiesta para nosotros? Diría fundamentalmente una sola palabra: hoy valoramos, hoy agradecemos y hoy recibimos todo el misterio de la misericordia infinita de Dios, significada de manera privilegiada en la imagen del corazón de carne de Jesucristo. Una palabra que todos conocemos, pero que realmente no todos vivimos. La misericordia de Dios es el gran atributo divino que hace que nuestro Creador sea grande. Aprendimos que Dios es todopoderoso porque es omnisapiente, todo lo sabe y eso está bien. Es omnipresente, está en todas partes, eso está bien. Pero Dios es sobre todo poderoso en su capacidad de perdón, en su capacidad de compasión, en su capacidad de misericordia para con los hombres. Más allá de su sabiduría total, más allá de su presencia absoluta, el omnipresente, todo el poder de Dios, y es el gran atributo que nosotros podemos reconocer de la divinidad, es su total misericordia con nuestra vida. Jesús definirá la misericordia como una justicia superior. Cuando en los seres humanos está tan enraizado un sentido de la justicia retributiva: me haces el bien, te premio; me haces el mal, te castigo y te pago con mal. Jesús presentó a la humanidad lo que él llamó una forma distinta de relaciones interpersonales e incluso de relaciones con nosotros mismos. La llamó misericordia. Lo más paradójico es que tres palabras aparentemente contradictorias tienen la misma raíz latina:
miseria, miserable y misericordia vienen de la misma raíz de la lengua latina. En el fondo, forzando un poco la etimología de la palabra, miseria, aunque no lo sea exactamente, cor cordis, que sí lo es, misericordia significa todo el corazón de Cristo, todo el corazón de Dios, que es capaz de compadecerse con el barro, la miseria del hombre miserable, del hombre pecador. Vamos caminando sobre los 22 años o hacia los 22 años de sacerdocio. Y a veces mirando una multitud de estas tan abigarrada en una hora tan cálida justo el mediodía, yo no dejo de reflexionar cuánta misericordia necesitamos en primerísimo lugar para con nosotros mismos. Uno en el fondo, por esa idea tan enraizada, tan metida en el corazón, de que la justicia retributiva y de que el mal se paga con castigo y el bien se paga con un premio, a veces ni nosotros mismos disponemos el corazón, abrimos el corazón para recibir todo el torrente de gracia, todo el torrente de vida, todo el torrente del amor compasivo de Dios. ¿Cuántos de los aquí presentes, sin yo conocer realmente sus vidas, sufrirán, se lastimarán, se culparán, sufrirán, se lastimarán, se culparán, porque muy en el fondo no han asumido, no se han creído que la única tarea de Dios es el amor, que Dios es el amor y que es el amor que es capaz de compadecerse y de perdonarlo todo. Si nosotros verdaderamente lo creyéramos, si nosotros auténticamente lo interiorizáramos, nuestra vida sería distinta. Habría menos pesos, menos cargas, menos culpas, menos dolores. Muy en el fondo nosotros, hoy en el gran viernes, toda la celebración del misterio de la misericordia infinita de Dios en Jesucristo, es para que en primerísimo lugar nosotros recibamos, acojamos la compasión de Dios. No te culpes por tu pasado, no sigas cargando con tu historia, no te lastimes de ese accidente absurdo. No vale la pena llorar por esa situación de desorden moral, en el alcoholismo, en lo que sea que has vivido, de adulterio. No te lastimes, tu historia no la vas a cambiar. Cuenta tu presente y lo que puedas hacer desde tu presente hacia tu futuro. Y a Dios le interesa es mirar lo que quieres hacer con tu vida. Y si tú te has arrepentido y has buscado el perdón de Dios, con seguridad que lo tienes, pero debes de aprender a perdonarte. Debes de aprender a quererte. Aprende a perdonarte. Aprende a quererte. Acéptate. Mi vida ha estado llena de equivocaciones y esas equivocaciones, por misericordia de Dios, me tienen aquí parado frente a 1500 personas que pueden estar en este momento en el templo. No te angusties, no te culpes, no cargues con un error de tu pasado. ¿Quién en la vida no se ha equivocado? Dios tiene solo una palabra y un mensaje en este día para tu vida: compasión, compasión y misericordia. No te castigues más, no te culpes más. Pero si recibimos la misericordia de Dios y Él te ama donde otros no te aman, Él te acepta y te perdona. Cuando tú no te aceptas y no te perdonas una equivocación, ¿por qué no estuve en ese lugar? ¿Por qué no estuve despierto? ¿Por qué no ayudé a esta persona? ¿Por qué no le colaboré? Cuando uno a veces se culpa, Dios nos dice: tontico, tontica, basta ya, quiérete, 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 que yo te quiero, quiérete.
Pero además de recibir la misericordia de Dios, estamos llamados a compartir regalo tan grande con los demás. Y estoy cierto, estoy convencido que si el ser humano tuviera sentimientos de más misericordia, los matrimonios funcionarían mejor, las familias estarían más unidas, las empresas no sería esa guerra de poder, de intrigas, de ambiciones escondidas. La vida laboral sería distinta. Hoy les propongo a ustedes algunas reglas, algunas normas que nos van a ayudar en ese camino de la misericordia una vez lo hemos recibido en nuestra vida. La primera gran afirmación en este gran viernes, cuando el cielo está abierto para recibir todos los tesoros de parte nuestra del amor compasivo de Dios, nos lleva a una primera afirmación. En últimas, la misericordia es un regalo, un don de Dios. En últimas, la misericordia, la que puedas practicar con otra persona que te ha ofendido, que te ha lastimado, es un regalo, un don de Dios. Y los regalos, los dones, hay que pedirlos. Alguien te ha ofendido gravemente, te ha lastimado. Di en tu corazón: Señor, préstame tu corazón, préstame tu corazón. Solo no soy capaz de tener compasión o misericordia de esa persona. Me ha lastimado, me ha herido, me ha dañado interiormente. Ayúdame, ayúdame a tener misericordia. Es un regalo de Dios. Y los regalos hay que pedirlos con humildad, con confianza, con perseverancia. Pide esa gracia de ser misericordioso con quien probablemente contigo no ha sido misericordioso. Segunda gran verdad: la misericordia es camino de santidad. Una de las más hermosas bienaventuranzas enunciadas por Jesús en el monte de Galilea, cerca de este hermoso mar al norte de Israel, es precisamente esta: dichosos los bienaventurados, porque ellos alcanzarán, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia de Dios. Es una frase que hemos oído, pero cuando se dice dichoso, bienaventurado, en el fondo está significando que es un camino de cielo. Si uno es misericordioso, está construyendo su camino de cielo. Si uno es duro de corazón, está cerrando las puertas del cielo. No te dejes llevar por una herida, un dolor. Créelo de verdad. La misericordia es un camino para disfrutar de la plena comunión con Dios. Es un camino de santidad, es un camino de cielo. Solo el misericordioso alcanzará la misericordia de Dios. Tercer camino: la misericordia es un mandato de Jesús. Es una ley sabia. Jesús dirá a sus discípulos y en ellos a nosotros. Dirá claramente: sean misericordiosos como mi Padre del cielo es misericordioso con ustedes. Los mandatos de Dios no se cuestionan. En fe asumimos que son sabios y perfectos sobre nuestra vida. No es una invención de la mística Margarita María de Alacoque o de San Juan Eudes o de los padres de la iglesia o de los papas. Casi todos los del siglo XX hablaron del corazón de Cristo. Es un mandato del mismísimo Hijo de Dios. Seamos misericordiosos como Papá Dios es misericordioso con nosotros. Cuarta palabra: la misericordia es un puente de unión entre las personas.
muchos conflictos se superarían, muchas divisiones se sanarían si tuviéramos una mirada más misericordiosa. Amigos, nada hay más difícil en la vida que vivir en común. Siendo tan hermosa la vida común, nada hay más difícil en la vida que vivir en común. El matrimonio, la familia, el trabajo. A distancia todo el mundo es perfecto. A media distancia es medianamente perfecto. Y estando al lado tuyo esa persona, descubres, no es para nada perfecta. Esa es la verdad del ser humano. De distancia, esa mujer, ese hombre son perfectos. A media distancia son medianamente perfectos. Y al lado tuyo, caminando como tu cónyuge en la vida, uy, es una bruja, uy, es un jetón, no es para nada perfecto. ¿Estamos o no? La misericordia es ese cojín que suaviza, atempera, de alguna manera nos muestra a nosotros como una relación difícil, de tensión, de angustia, puede suavizarse si tenemos una mirada de misericordia frente al defecto, la falla, el temperamento que no me gusta a mí de la otra persona que convive conmigo. Quinta palabra, quinto camino para descubrir las bondades de la misericordia. Ella es una mirada realista frente a la vida. Cuando uno por misericordia descubre príncipes azules, princesas rosadas, están en los cuentos infantiles, pero no en la vida real. Cuando uno descubre que todos somos de barro, que todos nos hemos equivocado, uno en el fondo tiene una mirada más compasiva y más misericordiosa frente a los demás. No te escandaliza el defecto. No te decepciona tanto la falla que encontraste en el otro ser humano, porque sabes muy en el fondo que es de barro. Y cuando hay esa mirada compasiva frente a ese ser humano, tú dices, no me decepciona, no me escandalizo. Yo sé que es un ser humano limitado. Francisco, siendo papa, para que nos bajemos de la nube, en una entrevista le decían, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y dijo, soy un pecador. Si eso lo dice el Papa, que no esperar de cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos de a pie. Realismo, realismo, realismo sobre la condición humana. Eso de alguna manera nos da una mirada compasiva cuando otra persona se equivoque, y no seremos tan duros porque no estamos esperando demasiado ni mucho de los demás. Sexta palabra, esta es bellísima. La misericordia es un sello de seguridad a la lengua. Hay sello de seguridad en los vinos, en los licores, para que no sean violentados. Hay sello de seguridad en algunas conservas. Tal vez el órgano del cuerpo humano que más falta la misericordia es la lengua. Quitémosle el tal vez. El órgano del cuerpo humano que más falta la misericordia es la lengua. Me baila la lengua para hablar de otra persona. Quiero dejarla en la calle, no me cae bien. Misericordia es decir, Dios mío, ayúdame, ayúdame a silenciarme. Quien no peca por la lengua es varón o mujer perfectos, dice el apóstol Santiago. ¿Quién en la vida no ha fallado en la misericordia por la lengua cuando es deporte olímpico comer prójimo? Levante la mano el que ha comido prójimo. Dios mío, pensé que era el único. Lo juraba unos santos a ustedes. Eso es deporte olímpico. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Séptima palabra, la misericordia nos abre la bendición de Dios. Sed misericordiosos y vuestro Padre del cielo será misericordioso con vosotros. Cuando uno en la vida reza el Padre Nuestro y decimos, perdona Padre Dios mis ofensas como yo perdono,
cuando yo perdono a otra persona, estoy abriendo la bendición de Dios para que Él me perdone. Y también nos dirá, cada uno debe de perdonar de corazón a su hermano para recibir el perdón de Dios. Ser compasivos, perdonar, abre las puertas de las bendiciones de Dios. Octava palabra. La vida le enseña a uno que solo el que padece, compadece. Solo el que ha sufrido la pérdida de un ser querido se conduele verdaderamente con aquella amiga que enviudó. Solo el que sabe lo que es el desempleo y estar de arrimado en otra casa se conduele de lo que es uno estar arrimado y tiene compasión, tiene misericordia de la necesidad de la otra persona. Lo digo muy a propósito de una expresión de Francisco. Hoy hemos globalizado la indiferencia. Voy por lo mío, si acaso por lo de mi familia y el resto del mundo, que se estalle la indiferencia. Y uno descubre que hay misericordia cuando hay padecimiento y es capaz uno de compadecerse del dolor de otro ser humano. Solo quien ha vivido una depresión sabe lo que le está pasando a esa otra persona en un estado de depresión. Los demás, desachántese, póngale ánimo, eche para adelante. No te entiende, no se compadece de ti, no conoce la misericordia frente a tu enfermedad. Novena y penúltima palabra. El mayor autoconocimiento de sí mismo, el mayor conocimiento personal nos lleva a ser misericordiosos. Me gusta decir esta frase: quien fácilmente juzga a otro, difícilmente se conoce a sí mismo. Quien fácilmente juzga a otro, difícilmente se conoce a sí mismo. Un sacerdote francés, amigo del padre Juan David aquí presente, estuvo tal vez 3 años en Colombia y una vez en un almuerzo aquí en la casa cural decía que él había impresionado de Colombia y había varias cosas, pero dice que se le quedó una frase para llevar a Francia, la France, para llevar a Francia. La frase fue esta: nadie sabe lo de nadie. Uno juzga por apariencias, uno juzga desde afuera, pero solo Dios conoce el corazón, las motivaciones, las luchas, las tentaciones, las dificultades que tiene una persona. Pero para mí, ¿por qué no es difícil dejar el trago? Pero para la otra sí. Pero ¿por qué no puedes perdonar? Para ti es más fácil perdonar, para mí no. Nadie sabe lo de nadie, qué luchas hay en el corazón. En la medida en que uno se conozca más a sí mismo, no va a juzgar tan fácilmente a los demás. Padre, que mi hija adolescente de 15 años me dice que soy una mamá que no le he servido para nada, me juzga con mucha dureza. No la culpes, tiene 15 años, no se conoce a sí misma. Cuando duplique su edad y tenga 30 años, no dirá lo que ha dicho de ti. Tendrá misericordia porque habrá aprendido a conocerse a sí misma. 10ª y última palabra. Eran 10, no les dije desde el principio porque después se me asustaban con este calor. Miren, por excelencia, el hombre de corazón humilde, el misericordioso. Quizás uno de los mayores obstáculos para la compasión y el perdón frente a una ofensa es el amor propio herido. Cuando uno le ve a una persona que le narra una historia de que la han ofendido, uno ve que la persona en su ego personal, cambia la voz, pone un tono así como grave, estira el cuello como perro rico y saliendo el cuello por la camioneta en la calle y dice: Padre, ¿qué te pasó? Lo que me dijo mi hermana. Y voltea así la cabeza. No tiene perdón de Dios. ¡Ay! ¿Somos así o no?
está hablando el dolor y está hablando el orgullo. Si tiene otra hermana y es humilde y le dijo lo mismo, está muy herida con lo que dice tu hermana, yo no le paro bolas a eso. Pero la otra, me parece gravísimo. Padre, esto jamás lo hubiera esperado de mi hermana. Y uno pone ese tono grave, severo, es el orgullo que nos reclama, nadie se puede meter con mi ego, mi imagen. Y en el fondo descubrimos que cómo ese ego personal nos hace sufrir y nos impide perdonar. 10 palabras, decálogo de la misericordia. 1, es un regalo, gracia de Dios. 2, un camino de santidad. 3, un mandato divino. 4, un puente de unión entre las personas. 5, nos da una mirada realista frente al barro que todos tenemos. 6, un sello de seguridad a la lengua. 7, nos abre la bendición de Dios. 8, solo el que padece se compadece y es misericordioso. 9, el mayor autoconocimiento de nosotros nos hace compasivos. 10, solo el humilde es misericordioso. Cuando Francisco, y con esto termino, hace algunos meses sacó La alegría del Evangelio. Cuando esperamos la próxima encíclica, Dios mediante la semana entrante, Laudate Si, alabado seas, una encíclica sobre la creación, el medio ambiente, una encíclica muy ecológica, cuando para los próximos meses ha convocado el Año Mundial de la Misericordia. Año Mundial de la Misericordia, es porque Francisco ha entendido que frente a tanta miseria humana que tenemos todos, frente a tanto barro personal, frente al pecado que a todos nos toca, solo hay una respuesta de Dios: el amor, el perdón y la misericordia. Amén.